Hoy tendremos un programa especial, sí, porque al comenzar nos va a acompañar acá Carlos Ruiz, presidente de la Fundación Nodo 21, uno de los referentes de la izquierda autónoma y en general de la izquierda chilena. Con él conversaremos sobre los movimientos que le quieren disputar el lugar al sistema político tradicional. En el segundo bloque reviviremos la entrevista que le hicimos a Manuel García, con quien hablamos del Chile de hoy. Además cantamos junto a él, interpretamos el último de sus sencillos, Diamante. Soy Freddy Stock, aquí comienza Cadena Nacional. Mira, no sé si has visto este libro, o si ya lo has leído, ¿no? Se llama De nuevo la sociedad. Es uno de los buenos libros para entender el proceso que está viviendo Chile. Es como la anatomía de un mito del presente, ¿no? Se le compara mucho con el libro que marcó la transición de Tomás Mulián, de Carlos Ruiz, que es director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, y también decidido y definido como uno de los pensadores de la izquierda actual en el país. En esa condición preside un think tank, el think tank que se relaciona a Izquierda Autónoma, Nodo 21, y también fue invitado al CEP a hablar también del presente que vive Chile y el análisis desde la izquierda que hace Carlos Ruiz, quien está con nosotros en Cadena Nacional. Carlos, bienvenido. Te saludo en pantalla. ¿Qué tal? La pregunta que hiciste en el CEP fue si la desigualdad era un problema político, ¿no? Con esa pregunta nos invitaron. ¿Ya? La idea era devolver un poco la pregunta, o sea, si no es un problema político, entonces ¿de quién es? Porque la idea que queda flotando abajo es el del mercado. ¿De quién podría ser el cara? Si es del mercado. Entonces es del mercado. Y ahí la discusión, un poco la que yo traté de plantear, por lo menos, es... estamos en una paradoja en que a más mercado el individuo no ha tenido más libertad. Y la libertad es el centro del ideario de la derecha, por un lado. El individuo está al revés, viendo cómo subsiste con muy poca certidumbre. Pero también ocurre que del otro lado, del lado más de la concertación, digamos, tampoco a más Estado ha habido más igualdad, que es el otro gran ideario, igualdad versus libertad, digamos, que eran como el sí y el no, digamos, puesto, ¿no? Entonces, a más Estado, más igualdad, o a más mercado, más libertad, digamos, ¿no? ¿Y cómo se entiende hoy en el Chile 2016, desde la izquierda y desde la derecha, los conceptos de igualdad y los conceptos de libertad, ¿no? Ahí yo me meto un poco más atrás. Yo creo que incluso las nociones de izquierda y derecha están bastante diluidas en el panorama político chileno en este rato. Yo creo que incluso la derecha, el empresariado prácticamente no la echa de menos. El modelo funciona sin la derecha, sin la derecha política me refiero, no la derecha económica, por supuesto, ¿no? La derecha política. De alguna manera este modelo ha sido administrado por 25 años por la Concertación. Creo que a esta altura de lo que está ocurriendo ya es medio difícil seguirle echando la culpa a Pinochet de las cosas que pasan, con la AFP, con todas esas cosas, digamos. Y no es que esté defendiendo al viejo, pero la verdad es que ya son un poco más de 25 años, digamos, ¿no? Que no está en la moneda el caballero. Claro, por eso tú decías que también que Piñera era un quinto gobierno de la Concertación, sí, o viceversa, ¿no? Al revés, claro. Claro. Las diferencias son muy pocas. Hay una concepción de Estado, básicamente, que es administrada por igual, por las dos, por Montesco y Capuleto, digamos, ¿no? Claro. En ese sentido. Y el problema en este rato, incluso de la posibilidad de una nueva constitución, es la posibilidad de replantearte el carácter del Estado. En este rato, cada vez que hablamos de nueva constitución, discutimos solamente los elementos procedimentales y no discutimos los contenidos, digamos. O sea, yo diría que hay que constitucionalizar la salida del neoliberalismo, digamos, en Chile. O sea, plantearse el modelo de desarrollo en una constitución. Hace un par de días tuvimos acá a Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, experto también en movimientos sociales, ¿no? ¿Cuánto ha escrito Gabriel Salazar de movimientos sociales de Chile? Y él prefería hablar de que hoy día hay una crisis entre el poder y la ciudadanía, que el poder como tal, tratando de no perder granjería frente a un poder ciudadano que quería tener más espacio. ¿Tú lo ves también así? Yo creo que estamos en una crisis de la esfera política que se fundó en la transición. En la República, la transición, digamos, de alguna manera está agotada. Con los cerrojos políticos que estableció y las fuerzas que eran protagonistas de eso, lo que algunos llaman duopolio, etcétera, como le quieras llamar, digamos. Y ante esa crisis ha empezado a surgir un clamor, efectivamente, desde las bases de la sociedad, de muy distintas maneras.
Ahora bien, yo creo que se expresa más todavía en una compulsión más de movilización que todavía de organización. O sea, la misma dificultad que están teniendo estas fuerzas, la misma izquierda autónoma, pero en general todas las fuerzas en su proceso de constitución política es expresión de eso todavía. O sea, es como un nuevo ciclo histórico que va madurando, pero va madurando menos celéricamente de lo que quizás muchos quisieran, digamos, en este caso. Y son procesos de constitución política de estos actores que intentan representar este ascenso, este regreso a la sociedad, digamos, como trataba de decir yo. Porque de alguna manera la transición se hizo una especie de utopía en la élite de que se podía hacer política sin la sociedad. Claro. Que era la política elitista, la política de los acuerdos, la política de los pasillos oscuros, que no se veía, y ahí es donde se confundían, y ahí se empezaron a cada vez más a asimilar, a confundir la concertación y la derecha. Y ahí está la genialidad de Saldívar, el senador Saldívar, cuando dice que se hace en las cocinas esto, ¿no? Claro. Es una gran metáfora un poco de esa concertación. Absolutamente, y además de un iluminismo extremo, digamos, que yo creo que en ese sentido sí estoy de acuerdo con Gabriel. Eso ya no lo soporta nadie, digamos. O sea, que venga algún iluminado a decirte, nosotros somos los que vamos a arreglar las cosas en este país, tú no te preocupes, quédate sentado porque nosotros lo vamos a arreglar para ti. Ese es un extremo del concepto de representación política, digamos, que ya creo que la ciudadanía chilena no lo... Volviendo a tu libro de nuevo a la sociedad, que esto fue lanzado a fines del año pasado, ¿verdad? A fines del año pasado. Es como en el fondo tratar de recuperar nuevamente lo colectivo versus lo individual, que fue lo que se armó durante la concertación, ¿o no? Sí, pero ahora está la idea de que la sociedad que está de regreso, entre comillas, o sea, está de regreso a la sociedad, a la política, pero no es la misma sociedad que había antes, digamos, hace 40 años. O sea, aquí no vuelve el Chile de principios de los años 70, final de los años 60. O sea, cambió el mapa. De alguna manera, los que están regresando son los hijos de la modernización capitalista que se instaló en Chile, que son los nuevos sectores sociales que han empezado a madurar, digamos, ¿no? Los movimientos estudiantiles propios de las universidades privadas, por ejemplo, ese es un actor que nosotros no conocíamos en la historia, ¿no? Y que son hijos de familias que no estudiaron ni son profesionales, por ejemplo, en su gran mayoría, por ejemplo. Esos son actores absolutamente nuevos. Y no es casual que entonces planteen nuevas identidades, nuevas demandas, etcétera, y rompan con los viejos moldes. Esta no es la vieja clase media desarrollista ni el viejo movimiento obrero. Lo que tiene ahora son otros movimientos de trabajadores, se expresan en función de otras contradicciones. El tema de la AFP, por ejemplo, que es el problema de la privatización de tu vida, en el fondo. Claro, y el manejo del poder financiero en manos de unos pocos, ¿no? Total, pero además con los fondos nuestros. Sí, claro, porque la AFP son el 70 y 60% del PIB. Nosotros movemos la bolsa chilena. A costa de nuestra vejez. Tú y yo, claro. ¿Me entiendes? Y ahí juegan con las platas nuestras y si ganan, bien, y si no ganan, igual les pagas. Porque ¿Y qué significa que una AFP tenga en su directorio a alguien del gobierno? Bueno, o alguien que próximamente iba a ser ministro del Trabajo, como Jimena Rincón. ¿Qué simbolismo ves tú en eso? El problema aquí grave es el nivel de colonización que se termina estableciendo de los grandes grupos privados sobre la administración estatal. Entonces se empieza a producir un problema que a medida que aumentan los gastos sociales en educación, en salud, etcétera, terminan siendo destinados a subsidiar a prestadores de servicios privados sobre esa cuestión. Entonces termina subsidiando la explosión de las clínicas privadas con dinero estatal. O sea, vía voucher. Claro. Entonces lo que se empieza a crear una suerte, entre comillas, yo le llamo así en el libro, entre comillas, de capitalismo de servicio público. Ahora, para hacer eso tienes que mantener deprimidos los viejos servicios públicos. Para que funcione. Por supuesto. Entonces, y esas clínicas han crecido con el subsidio estatal. Entonces una especie, yo le pongo en el libro, de burguesía norcoreana. Norcoreana, porque en el fondo depende del Estado. Es una burguesía, ¿no?, que acumula en nichos regulados, subvencionados por el Estado. El crédito cae es el mejor ejemplo también de eso, ¿no? Te invocan entonces las doctrinas neoliberales, pero hacen todo lo contrario. Viven de la teta estatal. Claro. Entonces le quitas a ciertos grupos económicos, no voy a decir que a todos, porque sería falso también, pero hay algunos sectores de acumulación económica que tú le quitas del Estado y se caen al suelo en 2 minutos. Bueno, pasó con la banca. También como salvación, claro. Como salvataje. Entonces, no es cierto esto de que más neoliberalismo, menos Estado. Lo que pasa es que hay otro Estado que es distinto. Y es un Estado precisamente colonizado. Entonces las figuras políticas tienen muy poca autonomía, porque están circulando todo el tiempo por los directorios de las grandes empresas privadas. Y empresas también que ponen plata en las campañas políticas hasta hace poco, entonces ahí se cierra el círculo, ¿no? Bueno, es la base que la política se ha hecho tan cara. En la medida que la política se ha hecho tan cara, le permite al empresariado controlarla. Carlos, ¿tú creaste en los 90 la zurda con otro grupo de jóvenes de la época? Zurda, que se ha dicho ya que es el precedente de izquierda autónoma, ¿no?
¿Cuál es el pensamiento hoy, crees tú, de esta izquierda autónoma versus la izquierda que está o que se dice estar todavía en la nueva mayoría, en el oficialismo? Nosotros en los 90 trabajamos mucho al margen de un sistema que rígidamente excluía. Ahí trabajamos mucho, incluso en ese tiempo articulados con la propia Gladys Marín, en ese rato. Éramos los actores fundamentales en las marchas, en las conmemoraciones, etcétera, en fin, en las demandas. Y con excluidos de una manera muy eficaz por la política de los acuerdos, ¿no? Incluso en ese rato el Partido Comunista hizo esfuerzos muy ingentes por la participación electoral. Acuérdate que la candidatura de Gladys a senatoría truncó el ascenso de Escalona, digamos, en ese tiempo, pero aún así no podían entrar, digamos, ¿no? Ahora las condiciones en ese sentido cambian radicalmente, ¿no? Cambian radicalmente, pero más bien por el propio desgaste de la capacidad de exclusión que tenía ese pacto de la transición. No creo que sea tanto por una erosión que se genera desde la izquierda. Y en este rato, entonces, yo creo que la inclusión del Partido Comunista en la concertación es comprar boleto en el Titanic. Sabiendo que el Titanic, además, ¿no? Una concertación absolutamente agotada, que no tiene ningún cambio programático real, efectivo, y además las declaraciones programáticas a estas alturas también valen cualquier cosa, digamos, porque cuando vas a intentar una reforma concreta, se hace con las viejas políticas, digamos, ¿no? ¿Tú crees que este gobierno es parte del Titanic, que es el emblema del Titanic? La política entera viene cayendo, digamos. Sí, pero este gobierno puntualmente, ¿tú crees que...? No, porque lo decía, porque piensa los niveles de adhesión que hay en este rato a las figuras de la política. O sea, nosotros en este rato no tenemos mayorías políticas sustantivas de ningún tipo ni de ningún color para impulsar reformas sustantivas. Claro. Tienes una política absolutamente debilitada y divorciada de la sociedad. Hay un divorcio entre política y sociedad que no lo estoy descubriendo yo, digamos, está en todos lados, que además tiene que ver con una desidentificación muy fuerte que siente la gente con respecto a los procesos de la política. Entonces, las mayorías que descollan o no son muy débiles, muy básicas. En cambio, en los 90 tenía mucha más adhesión. Bueno, estamos en un periodo de muchos quiebres internos, ¿no? Hoy día acaba de renunciar un diputado de RN, el Rojo Edwards, se renunció a RN, y el quiebre también que se produce hace 2 o 3 meses dentro de Izquierda Autónoma. Por un lado tú como líder de una facción, por el otro lado el diputado Gabriel Boric, ¿no? Gabriel Boric también se crió un poco también al alero tuyo. ¿En qué va ese quiebre y qué significa hoy ese quiebre en vista a lo que está tratando de hacer Boric con Jackson de este Frente Amplio de izquierda? ¿Dónde queda la Izquierda Autónoma, tu mirada de Izquierda Autónoma respecto de eso? Izquierda Autónoma no está... Izquierda Autónoma tiene una vocación de articulación amplia. Creo que el Frente Amplio además no es algo todavía construido, es algo a construir. Y muchas de las fuerzas que están ahí presentes están con la idea de que nosotros nos podamos incorporar, digamos. Estamos esperando ser invitados. ¿Ah, sí? Sí. No es un problema de decisión propia estar fuera de esos procesos. Ahora, creo que las alianzas políticas en este rato tienen que ser mucho más amplias incluso que lo que hay ahí. O sea, en este rato nadie sobra. Porque la fragmentación y ese fue un proceso el que tú citas doloroso, digamos. Nadie se puede sentir feliz de eso. Y yo creo que estamos destinados a encontrarnos. Si estamos bregando en la misma dirección, no hay por qué ir a terminar a lugares distintos, digamos. Lo que sí me preocupa es otra cosa, yendo al ejemplo este que ponías de este gallo de RN, y es que hay una compulsión en este rato muy individualista por hacer carreras políticas. Y eso es delicado. Es delicado porque estamos todavía en un proceso de construcción de un proyecto político todavía en los albores. Tengo la impresión de estar como entrando recién a una especie de como la década de los 20 del siglo pasado, ¿entendés? Que fue una década de formación de grandes proyectos políticos. Nosotros vamos entrando a eso y eso implica una densidad histórica muy grande. Entonces ahí tenemos que entrar todos con mucha fuerza, con muchos procesos. Un poco lo que decía hoy respecto al tema de la candidatura también de Fernando, de Atria, ¿no? Hay todavía volando demasiadas ofertas presidenciales, etcétera, cuando todavía hay que ir armando un ideario para poder llenar estos vacíos políticos que hay en este rato y poder ofrecer otro ciclo histórico, digamos, hacia adelante. Ahí la izquierda está al debe. Ahí hay mucho que trabajar, me parece. Es donde intentamos colaborar, pero
Pero, por ejemplo, ya en este Frente Amplio, si a ti te invitan a este Frente Amplio, te invita a la izquierda, a la facción de Boric y Jackson, que son los que parece que lideran, ¿no?, esa iniciativa. Hay más fuerza, hay exsocialistas. Sí, también hay socialistas, también hay liberales, de Vlado Mirosevic. Pero tú, ¿estarías por apoyar la inclusión del PRO a un frente así? El PRO tiene que explicar algunas cosas. Pedirle plata a Ponce Lerú no es cualquier cosa. O recibírsela inclusive, porque no se las he pedido. Esas cosas hay que explicarlas. Creo que es fundamental en este sentido preservar, no quiero usar la palabra autonomía en un sentido de independencia, digamos, política, de las fuerzas, tanto políticas como económicas, que gobernaron el país en estos últimos 25 años. Si nosotros no somos fuerzas realmente independientes de esas otras, es muy difícil que podamos tener un proyecto efectivamente renovador que pueda sacar a Chile del empantanamiento político en que está. Porque esas fuerzas te amarran. O sea, Ponce Lerú no te pone un billete en el bolsillo por gusto. Compra algo. Adquiere algo. Entonces, hay que luchar contra ese nivel de colonización empresarial que se situó sobre la política. Eso es fundamental. Entonces, si a mí me resuelven esas explicaciones, yo trabajo con quien sea, ¿me entiendes? Pero resolvamos eso. ¿Y tú lo mismo que me preguntaba recién de la Jimena Rincón, digamos, ¿no? Es lo mismo. ¿Tú crees que Marco Enrique Ominami va a poder resolver eso? La verdad que eso lo tiene que responder él, no yo. Si lo puede responder, genial. Trabajemos todos, pero respóndeme esto. ¿Me entiendes? Y el problema no es si la boleta era ideológicamente falsa o no, porque esa es la parte judicial del asunto. No, el problema es ¿qué hacías tú con él? ¿Y si no lo puedes responder? No hay claridad. No hay claridad. No hay claridad y por lo tanto la independencia no es clara, o la autonomía. Y eso es un principio político básico para poder construir un proyecto en este rato. ¿Sí? Eso me parece. ¿Me entiendes? Es fundamental. Si hay gente que también se sale de la concertación y quiere integrar estos procesos, perfecto. Creo que es necesario también plantearse una articulación más grande. Pero no me parece que en este rato, por ejemplo, estas fuerzas sean encabezadas por alguien que se está saliendo recién de la concertación, ¿no? Alejandro Guiller, ¿qué es lo que representa en esto? ¿Es el germen del populismo, como lo describió Ignacio Walker, ¿no? Walker dice tantas cosas. Tengo un amigo que dice que el único Walker que no está en el Parlamento es Johnny Walker. Están todos metidos ahí. Es una cuestión de familia casi, de pensar la política por el conservadurismo que tiene. Obviamente que les preocupa en ese sentido Guiller. Ahora, no lo conozco a él en particular y no te podría decir si tiene esos afanes, pero sí hay un problema de fondo. Y en esto sí, paradojalmente coincido, digamos. Y es que con el debilitamiento de las construcciones partidarias en este rato, que es tremendo, que terminan las carreras personales, un poco yendo a eso, intentando superar las construcciones colectivas. Hay mucho personalismo en este rato en la política, ¿no? Más allá del que uno pudiese ser tolerable. Entonces, el riesgo que se empieza a correr es que la política efectivamente empieza a quedar abierta a una emergencia de tipo populista. Eso, con una política más cara, como es esta, o sea, cualquier campaña te cuesta carísimo, por lo tanto hay una barrera de entrada económica a la política, claro. Implica que los sectores empresariales son los que pueden armar ese populismo. Por eso yo no me atrevería a decir que eso es Guiller, digamos, pero te pueden generar un Trump aquí. Pero si Guiller presenta un programa atractivo, que a ustedes les resulta atractivo, ¿ustedes estarían dispuestos a plegarse a ese programa? Porque Atria dijo que sí. El mismo Salazar dijo: yo, mi candidato es Guiller, si no hay salida, digamos. Mira, pero ¿con qué fuerzas colectivas se trabaja? Eso me interesa mucho más que el personaje, digamos. ¿Me entiendes? Con esta ¿Qué nueva tipo mayoría, de confluencia? Con esta nueva mayoría, ¿no? ¿Él al frente de nueva mayoría? No, nueva mayoría no puede estar con una política realmente que salga de los marcos del Estado subsidiario que ha manejado por 25 años. En ninguna parte nadie de la nueva mayoría ha intentado superar los marcos de la concepción de Estado vigente. Por esto digo, ahí toparía, digamos, ¿no? Ahora, con un proyecto que sea capaz de plantearse la redefinición de las formas de Estado con las cuales la sociedad se siente divorciada efectivamente, ahí estamos, por supuesto, sin duda, digamos.
¿Me entiendes? Ese es el problema, esa es la capacidad de refundación de la política que hay que tener ahora, ¿no? Y eso la pueden expresar distintas personalidades. Siempre hay una personificación en los procesos políticos que es inevitable, digamos, ¿no? Pero, como te digo, si bien estamos entrando a una situación de mucha oportunidad histórica para refundar la política, también estamos entrando en una situación de mucho riesgo, digamos. Porque también te pueden entrar desde el otro lado, digamos, ¿no? A colonizar y a plantar figuras. Un París y mejor armado, con menos techo de vidrio. Que te lo fabriquen los medios y los grupos empresariales. Oye, ¿y esta alianza con la democracia cristiana, con esta democracia cristiana de hoy, tú crees que es una piedra en el zapato para pensar en un proceso refundacional? Mira, es impresionante. Yo creo que como justamente hay un debilitamiento tan fuerte del sistema de partidos, ahora es difícil hablar de que un partido tiene más responsabilidad en esto o no en otro. Por ejemplo, la mayoría de las figuras que tienen que ver con la privatización de la educación en Chile están en el PPD. Entonces, en algunos temas, como la DC aparece a la izquierda del PPD, es súper confuso. O sea, hay una transversalidad. Por otro lado, conozco gente que yo respeto, por ejemplo, en la DC, como Laura Albornoz, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, me cuesta el lenguaje entero DC, entero PPD, entero PS. El PS también hay gente terrible, está más metida en los negocios que cualquier otra cosa, digamos. Entonces, es difícil repartirlos por partido, digamos. Se da una situación transversal, que yo creo que tiene que ver con la crisis de las estructuras partidarias que hay adentro. Y que es lo que facilita tanta carrera individual, ¿no? Si no me das el cupo, me lanzo por el lado. Tanto quiebre interno también, ustedes mismos lo vieron. Total. Un quiebre que surge porque ustedes se acercan también al Ministerio de Educación, se acercan al gobierno. No, eso fue más prensa. Y mira, nosotros creo que era la cuarta o quinta reunión, sí, que íbamos habíamos tenido 2 o 3 con Izaguirre antes y después teníamos varias con la ministra del Piano. Entonces, estaba agendada. No, la discusión se generó por cupos electorales. Fue un error que Izquierda Autónoma... Y por autoproclamaciones que se empezaron a dar de candidaturas a alcaldicias. Como la de Charpe, como la de Charpe que tú dijiste. Claro, que se había recién elegido una dirección que tenía que empezar a dirimir esas cosas. No estábamos ni Gabriel ni yo en esa elección, en todo caso. Y justo empieza la autoproclamación. Entonces empezamos a repetir el mismo síndrome. Eso es delicado. Y en eso hay que ser honesto. Que es el síndrome de la descomposición de los partidos, ¿entiendes? Entonces es peligroso que estas fuerzas que están naciendo empiecen a caer en las mismas prácticas. Es que parece que es fácil, ¿no? Caer en esas prácticas, ¿no? Es que, bueno, toda la descomposición de la política te tienta a eso. Por eso yo encuentro que hay una especie de ansiedad electoral muy fuerte que no es buen síntoma para las fuerzas emergentes. Hay que utilizar también los espacios electorales como forma de proyección, por supuesto. Perfecto. Pero no es todo. Cuando Izquierda Autónoma, antes de la decisión, ¿no? Estaba discutiendo si tenían o no tenían un parlamentario, si debían entrar a este parlamento. Tú fuiste de los que apoyaste la idea de que Gabriel Boric fuera candidato. Pancho Figueroa. Y Pancho Figueroa y todos los que fueron. ¿Fue una mala decisión? No. En vista de lo que ocurrió después, digamos, que terminan este quiebre, ¿no? Pero bueno, creo que Gabriel ha hecho un aporte. O sea, sería mezquino yo que si no lo reconociera. Contrario, creo que han ayudado a dinamizar la política. De todas maneras, son fuerzas muy pequeñas y creo que hay que tener cuidado en caer en una especie de omnipotencia de lo que se está haciendo. Pero han desarrollado un papel, él y Giorgio, digamos, Jackson, han desarrollado un papel que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. O sea, el 2011 no se podía quedar al margen. Era importante. Ahora, yo he usado una imagen para eso, porque creo que, insisto, que hay una idea como que ya tienen acorralada a la vieja política por el cuello. No es cierto eso. Eso no es cierto, al contrario. Después del 2011 trataron de cerrar la puerta, decía yo, y lo que hicimos fue meter la pata, pero nos están apretando la pata todo el rato con la puerta que la tenemos así ya hinchada. Eso fue lo que entró. Y en la socióloga, ¿no? ¿Revolución Democrática es realmente un partido de ideario de izquierda, de la izquierda chilena? Es que te digo, ahí es donde hay que repensar qué es la izquierda. Y yo creo que aquí está el concurso de DRD, también tiene que entrar a tomar definiciones. Yo creo que RD está en un proceso de construcción de definiciones. Nos invitan a escribir en sus revistas, etcétera, porque están construyendo ideario recién. No te podría decir que tienen el ideario resuelto. Pero la izquierda del siglo XX se agotó ya. Y la izquierda del siglo XXI hay que construir entre todos y ante una sociedad chilena distinta. Por ejemplo, hoy tenemos un individuo que no va a estar dispuesto a ser sometido a procesos de socialización forzada como ocurrió en los socialismos reales, ¿no? Y ese individuo que defiende su condición individual, de que cada joven se corte el pelo de una manera distinta para no parecerse al de al lado, le va a meter un uniforme encima y lo va a tener a todos marchando, imposible, ¿no? Entonces, una de las cosas que más le ha costado a la izquierda siempre es lidiar con la autonomía del individuo en sus proyectos. Ese es un gran desafío que va a haber por delante. Yo te aseguro que RD comparte esto, me atrevería a decirlo. Muy bien. Oye, la última pregunta.
¿Cómo crees tú que va a ser definido este proceso llamado nueva mayoría y si tú crees que va a seguir otros 4 años al menos, ¿no? El próximo gobierno. Depende de cómo resuelva la contienda presidencial. Porque el problema de cómo se organizan para resolver eso es una repartija allá adentro. Porque es una capacidad clientelar la que se mueve allá adentro. O sea, creo que ya las burocracias de la concertación están extremadamente clientelizadas. Y eso es lo que les permite controlar a las máquinas que hay internamente, a las votaciones. Y eso hace que los que no pueden entrar en ese dilema se tengan que marginar, como Gonzalo Magno, ¿no? Que no encuentran espacio para poder promover cierta discusión política de ideas allá adentro. Independientemente sea las mías o no, pero no se puede discutir de ideas porque el control burocrático es total allá adentro. ¿Y por qué tan poca repercusión en la ciudadanía a un gobierno que entró tan fuerte y con tanto anhelo de reforma y de transformaciones? Yo creo que hubo más discurso que práctica. El mismo tema de en qué va a terminar la reforma de educación. Tú y yo no sabemos. O sea, yo creo que ni saben en el ministerio. O sea, a esta altura es de verdad que es una cosa ya para la magia. Bueno, ustedes eran de la idea de construir desde adentro y ayudar adentro, ¿no? O sea, vamos a estar en todos los espacios. Vamos a estar en la calle, vamos a estar en el ministerio, donde sea que haya que tratar de no desaprovechar la oportunidad de hacer una reforma de la educación. Muy bien, te tengo un regalo. Es de los buenos libros sobre rock argentino esto, ¿eh? Corazones en llamas. Tus temas. De Laura Ramos con Cintia Lalevovich. Sí, bien interesante, bien escrito y bien divertido también de leer. Penguin Random House te lo regala, Carlos. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Estamos en la Mesa Ciudadana. Ya volvemos. No te vayas.